eh, mencionamos ese punto. Y ahora vamos a ver el tema del siervo sufriente. No sé si de repente alguien haya estudiado, haya escuchado este tema. Es un tema que se encuentra en el libro de Isaías. Vamos a estar leyéndolo. Dice, este tiene un trasfondo veterotestamentario, ¿no? Lo encontramos específicamente en el libro de Isaías y son una serie de cánticos referidos al siervo sufriente, ¿ya? Entonces, son 4 cánticos que vamos a encontrar en el libro de Isaías. Ay, bendito Dios. Y es necesario estudiarlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque todo habla de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Todo ya habla de nuestro Señor Jesucristo. A ver. Por ejemplo, la primera parte dice, es una poesía que describe el carácter manso y humilde del siervo sufriente. ¿Ya? La primera parte de qué nos habla, de su carácter del siervo sufriente. ¿Quién es el siervo sufriente, hermano? Nosotros ya sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted lo lee en Isaías 42, del verso del 1 al 9, vamos a leerlo, sino a los 4 cánticos para así entender más qué es lo que dicen esos cantos. Y ahí mismo, cuando usted lo lee en el libro de Isaías, algunas Biblias dice, o cántico del siervo de Jehová, ¿no? O el siervo sufriente. Vamos a buscar Isaías 42, del verso del 1 al 9, ¿no? No sé si alguien lo puede leer, por favor, si nos puede colaborar para todos estar conectados y también participar, ¿no? En este estudio, bendito Dios. ¿Lo escuchamos? Amén. Sí, amén. Amén. Le escuchamos, hermano, hermana. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. He aquí, se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. Amén. Gracias, hermano. El primer cántico de Isaías 42, del 1 al 9, nos habla de qué, nos describe el carácter manso y humilde de este siervo, el siervo de Jehová. En ese momento, cuando escribe Isaías estos cánticos, la gente, bueno, ustedes saben que hay traducciones, ¿no? O comentarios rabínicos que ellos sabían muy bien que hablaba del Mesías. Y ellos sabían que el Mesías iba a tener esta connotación. Dice, ¿no? He aquí mi siervo, yo le sostendré mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Se acuerdan cuando fue bautizado el Señor Jesús? ¿No? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia o contentamiento, ¿no? Sinonimia. He puesto sobre él mi espíritu.
Él traerá justicia a las naciones. Entonces, no gritará ni alzará su voz, ni hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo por medio. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley, ¿no? Entonces, ¿qué nos trajo? El nuevo pacto. El nuevo pacto que hizo en sí mismo, no tuvo que cumplir el antiguo pacto y traer el nuevo pacto, y con esa nueva justicia, se puede decir, la ley, ya él va, primero vino, instituyó, dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Luego, en el milenio, se va a regir, dice, bueno, esto ya hemos visto en la función real, él ya va a cumplir como rey y va a regir como con vara de hierro, ya como se dice, con autoridad. Se va a hacer cumplir su palabra, bendito Dios. Pero en esta parte se describe al siervo sufriente, ¿no? Que nos habla un gobierno de paz, de justicia, ¿no? ¿Qué más va a hacer? Para que abra los ojos de los ciegos, para que saque de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas, ¿no? O sea, está hablando que, por ejemplo, el imperio de la muerte y el infierno lo tenía Satanás. Entonces, ¿qué es lo que hace? El siervo sufriente va y los libera, ¿no? Porque él vino a los que estaban enfermos, dice la palabra, ¿no? O sea, vino a los pecadores, más directo, ¿no? Él vino a los pecadores. Y vemos ahí su carácter. Él no vino netamente a juzgar, vino a llamar, ¿no? Porque vemos que aún le pusieron para juzgar a esta mujer que le encontraron en acto de adulterio, pero ¿qué es lo que hizo él? Él, él vino por gracia, por misericordia por nosotros, y le extendió su gracia y su misericordia a esta mujer. Y eso que se le encontró en el mismo acto, ¿no? Pero el que hizo, el que es libre de pecado, tire la primera piedra. Entonces le dijo, mujer, nadie te condena, pero vete y no peques más, ¿no? Vemos un carácter manso, humilde, misericordioso, ¿no? Bendito Dios, y da libertad, sana a los ciegos, saca a los cárceles de prisión, ¿no? Los que tenían demonios, estaban en prisiones de pecado, de maldad, todo ello. Este primer cántico nos habla lo que iba a ser el siervo sufriente, también nos habla su carácter, vemos el contentamiento del Padre sobre este siervo, y luego nos habla el segundo cántico, nos habla la misión del siervo y su éxito espiritual, ¿ya? Lo combina dos puntos, hermano. Siempre hay que, cuando tú estudias el libro de Isaías, Isaías es un libro muy hermoso. Es el Evangelio del Antiguo Testamento, es conocido, nos habla mucho del Mesías en su primera venida y también nos habla mucho de su segunda venida. En su segunda venida nos habla ya de que va a instaurar el milenio, de que va a haber paz, los niños van a jugar con la serpiente y así el león comerá pasto junto con la oveja, cosas así que se van a realizar ¿cuándo? En el milenio, en el gobierno ya se puede decir, de este siervo, pero en su primera etapa viene a someterse a Dios, ¿no? Someterse totalmente a Dios, porque Él vino netamente ¿a qué? A morir por nuestros pecados, ¿no? Esa parte, hacer la sustitución, todo ello. Lo vamos a estar viendo más adelante con más detalle. Vamos a leer el segundo cántico del siervo sufriente, Isaías 49, del 1 al 13. Vamos a estar viendo Isaías 40. ¿Y lo puede leer alguien, por favor? Amén. Ya, hermana Marielba, Dios te bendiga. Escuchamos, hermano. Amén. Dice, oídme, costas, y escuchad pueblos lejanos,
Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba, y me dijo, mi siervo eres tú, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel, también de ti por luz de las naciones, para que seas salvación hasta lo postrero de la tierra. Así ha dicho Jehová el Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Así dijo Jehová en tiempo aceptable, te oí en el día de salvación, te oí, y en el día de salvación te ayudé. Y te guardaré y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos en los caminos, serán aceptados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de agua. Y convertiré en camino todos mis montes y mis calzadas serán levantadas. He aquí estos vendrán de lejos y he aquí estos del norte y del occidente y estos de la tierra de Sinín. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo y de sus pobres tendrá misericordia. Amén. Qué hermoso canto, ¿no? Ese es un canto mesiánico y, y menciona a veces a Israel, y ahorita lo vamos a estudiar esa parte. Algunos dicen, no, esto se refiere a Israel, y vamos a ver que él viene a salvar al mismo, o sea, ya lo llama Jacob, hermanos. Cuando le llama Jacob, habla ya las dos tribus unidas, ya, porque se supone Isaías escribe, pero Isaías escribe inclusive habla del exilio, el retorno, habla de Belsasar, habla de Ciro, o sea, este siervo entre sus visiones proféticas es muy amplio, pero cuando se refiere a Jacob, aún se refiere a las 10 tribus perdidas, las 10 tribus que se va a llevarse el imperio asirio, no van a volver, y todo este punto habla, ¿quién va a restaurar todo esto? El siervo, ¿ya? Y aquí vemos su misión, ¿no? Dice así, el verso 3, y me dijo, mi siervo eres, oh Israel. Por eso les digo, cuando dice, oh Israel, por eso ellos decían, no, este siervo sufriente es Israel. Pero les voy a decir por qué no es Israel, porque más abajo menciona a Israel mismo, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, ¿por qué de más he trabajado en vano, sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con Dios? Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre, para ser siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregar a Israel, porque estima seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Aquí ya menciona que él se formó en el vientre, sabemos que
por obra y gracia del Espíritu Santo, para ser su siervo, para hacer volver a Jacob. Cuando habla Jacob, aquí ya las tribus estaban divididas. Reino del norte, reino del sur, ¿no? Judá con su capital Jerusalén, Israel con su capital Samaria, ¿no? Eso hay que entenderlo cuando se lee los cánticos, pero él hace retornar de todas las tribus, ¿no? Poco es para mí, tú eres mi siervo para levantar las tribus de Jacob. Está hablando los 12 hijos, ¿no? Las 12 tribus para hacer un reino unido nuevamente, como era con los 3 reyes, ¿no? Para restaurar el remanente de Israel, también te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Entonces, este cántico nos habla su misión, ¿no? Ha venido a las ovejas perdidas de Jacob y él mismo dice eso. Él mismo dice que él ha venido a las ovejas perdidas de Jacob, o sea, de Israel, bendito Dios. Entonces, este segundo cántico nos describe su misión del siervo. ¿Y él ha venido a qué? Para que sea salvación hasta el postrero de la tierra. Así ha dicho Jehová Redentor. Redentor es Salvador, ¿no? Rescatista de Israel, santo suyo, al menospreciado del alma, abominación de las naciones. Ya. Este es el segundo cántico, hermanos. ¿Ya? Si ustedes se encuentran con un judío mesiánico, mejor dicho, con un judío ultra ortodoxo, ellos le van a decir, no, esto habla de Israel. Pero vamos a ver en el tercer cántico, meditación del siervo sobre la perfección mediante el sufrimiento. Vamos a seguir leyendo, ¿ya? Es bonito leer todos los cánticos para que usted cuando lo lea otra vuelta va a decir, a esto se refiere al siervo de Jehová, que es nuestro Señor Jesucristo. Salmos, disculpen, Isaías 50 del 4 al 11. ¿Pueden leerlo también? Hermana, ¿la escuchamos? Jehová el Señor me dio lengua de sabios para hablar, para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me besaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos envejecerán con ropa de vestir, serán comidos por la polilla. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Amén. El verso 6 es un texto bien, se define bien, ¿no? Lo que le hacen al siervo sufriente, ¿no? Di mi cuerpo a los heridores, ¿no? ¿A quién le dieron? ¿No? Netamente primero le abofetearon, le golpearon de manera abusiva al Señor, al juzgarle a medianoche, hicieron junta del concilio, ¿no? Del Sanedrín, y ahí, ¿qué hicieron? Le golpearon, ¿qué más? Mis mejillas a los que mesaban la barba. Mesar la barba es arrancar su barba desde su raíz, ¿no? Todo su barba,
no escondí mi rostro de injurias, ¿no? Le comenzaron a insultarle, a burlarse de él y de esputos, ¿no? Le comenzaron a escupir en su rostro del Señor. Y no solo una vez, muchas veces, ¿no? Justamente en este cántico, ¿no? En este cántico se nos narra lo que el siervo sufriente iba a sufrir, esa parte. Y se puede decir lo cumbre y lo que siempre leemos es el cuarto cántico, ¿no? De Isaías 52, del verso 13, ¿no? 52, 13, es ya prácticamente la culminación, ¿no? Lo que a qué realmente vino, ¿no? Los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y ahí, no sé, ¿alguna hermana lo puede leer? ¿Algún hermano? 52, del 13 al 15, y de ahí nos vamos a pasar al 53, del 1 al 12, ¿no? Amén. Ya, ahí le escuchamos. 52, 13 Uh-huh. al 53. Al 53, 12. Ajá, exacto. Ok. 2, 13. Ok, dice así. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Ahora el 53, 13. No. Sigue el 14, el 15 más, hermano. Ok. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Uh-huh. Amén. Ahí sí, 53. Ok. 53, 12. No, desde el 1, Por hermano. tanto, ok. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Uh-huh. Amén. Ahora sí, ya lo leímos, los 4 cánticos del siervo sufriente, ¿no? Y en el último cántico, se puede decir ya
lo que realmente vino el Señor, ¿no? Cuando dice el 13, "He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto", ¿no? Esto ya cuando termine que su obra, pero ¿cuál es la obra? Y parece como un antítesis, ¿no? Porque el 14 dice, "¿Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer"? O sea, hermano, a Jesús tanto fue los golpes, los hematomas, hermanos, dice que su cara fue desfigurado. No había en él parecer, no había hermosura en él, dice, ¿no? Y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. O sea, fue una escena fuerte, hermanos, una escena fuertísima, todo lo que le hicieron los judíos, los romanos, todos sus heridores, ¿no? O sea, los verdugos. Aquí nos narra prácticamente que su rostro desfigurado, ¿no? O sea, ni se acerca a Mel Gibson, ¿no? Con La Pasión de Cristo, lo que le hicieron a Jesús, ¿no? Ahí todavía se nota su rostro, pero acá dice que fue desfigurado. Imagínate los golpes, las patadas, las espinas, todo lo que le hicieron al Señor, dice, está relatando del siervo sufriente. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. O sea, ellos nunca iban a pensar que el siervo, o sea, nuestro Señor, iba a padecer tanto dolor, hermano, tanto dolor, imagínense, tanto golpe, tanto sufrimiento, a tal punto que lo desfiguraron, imagínense, lo han llegado a desfigurar, ¿no? O sea, y cuando él fue colgado en la cruz, hermanos, su rostro era prácticamente como un monstruo, en otras palabras, era como un monstruo. ¿Ya? Vamos a continuar el verso 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Eso hablando referencia de lo que predicó el Señor, todo eso, a los suyos vino y los suyos quisieron, no le recibieron, ¿no? Es cierto, poca gente le recibió. O sea, ¿cuál era la expectativa de que todos le recibiesen? Pero no le recibieron todos, solamente unos cuantos le recibieron. Y tal punto fue que aún decía, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida. Eran dos ciudades de Galilea alrededor de la laguna, ¿no? Que ahora le llaman Mar de Galilea, le decían Mar de Galilea. Y no se convirtieron, hermano, ni hizo milagros en algunas partes. Entonces, nos está hablando acá, Isaías nos habla de este siervo de Jehová. ¿Qué más le hicieron? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él. Ya, esto nos habla de los sufrimientos que llevó cargando la cruz. Él cargó la cruz, llevó, pero vuelve a repetir, su rostro en él no había parecer. Esa parte es lo que está refiriendo, ¿ya? Eso es lo que nos está refiriendo, que no había en él parecer, ¿ya? Llevando la cruz aún, ¿quién iba a pensar que él iba a salvar? Dice, ¿no? Y cual como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos, ¿no? Pero nosotros, como hijos de Dios, ahora deseamos a nuestro Salvador, ¿no? Y muchos también sentían eso. O sea, en Jesús, quiero esta parte recalcar, no habla mucho la Biblia, en otros libros habla que cuando se acercaban al Señor Jesucristo, ¿qué es lo que ocasionaba él? Dice que sentían culpa, dice. Hay un escrito, ¿no? Hay un escrito romano, dice que cuando se acercaban al Señor sentían culpa y a la vez sentían ganas de pedirle perdón. Eso era lo que ocasionaba en él. Les daba una paz, una tranquilidad y cuando tenían el pecado en su corazón, sentían eso, dice, ¿no? Eso lo habla los otros escritos de Jesús. Y
Y tiene mucha razón, ¿no? Porque uno de los aspectos que se ve en el Señor era eso. Y muchos amaban y deseaban al Señor porque había hecho algo espiritual en sus vidas, ¿no? Estamos viendo cuántas sanidades, milagros hizo el Señor, como dice, cojos, ciegos, endemoniados, muertos, resucitó, ¿no? Entonces ellos vieron un atractivo espiritual en su vida de Él. Pero ¿qué hicieron? Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Esto es todos los sufrimientos. Y aquí está por qué vino el verso 3. El verso 4, ciertamente Él llevó nuestras transgresiones, sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Y sigue narrando qué más, no solamente la parte pecaminosa, física, de enfermedades, ¿no? Aquí vuelve a relatar, ¿por qué más vino? Por todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Si un judío te dice, él es la nación de Israel nunca ha llevado nuestros pecados, hermanos. En el sentido de que un hombre, un pecador, no puede redimir a otro pecador. Entonces, yo también tuve encuentros con judíos ortodoxos y me dijeron, no, está llevando, se refiere a Israel. No se refiere a Israel, porque Israel nunca lleva, no hemos sido llevados al exilio, la diáspora le llaman ellos, pero eso no es así. Aquí se está refiriendo netamente a nuestro Señor Jesucristo. Y nos habla que Él en su muerte, el verso 9, ¿no? Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Fue enterrado con dos maleantes, ¿no? Uno de ellos se fue al reino de los cielos, otro hasta ahora, ¿no? A las profundidades del infierno, y sigue ahí, ¿no? Hasta que reciba su juicio. Y cuando muere, ¿dónde fue enterrado? Dice, porque su muerte fue con los ricos, dice, ¿no? José de Arimatea, un hombre rico, tenía ya hecho su mausoleo, la tumba ya, y ahí lo puso al Señor, y lo puso una piedra y lo cerró, y vino los sellos romanos y todo eso. ¿Por qué vinieron? Porque ya estaba profetizado, Isaías 53, 9, ya estaba profetizado que el Mesías iba a ser enterrado juntamente con ricos y que iba a resucitar, porque Jesús dijo que iba a resucitar. Por eso es que mandaron soldados romanos y aparte pusieron el sello romano. Como quien dice, nadie puede abrir este sello, ¿no? Pero el Señor resucitó, ¿no? Sabemos ello. Otro verso más que ustedes pueden refutar si conversan con un judío mesiánico, con un judío ortodoxo, mejor dicho, que no cree en Jesús. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. O sea, las iniquidades son los pecados, todo ello. ¿Dónde iba a cargar? El Señor se iba a llevar todos los pecados. Ya, de eso nos está hablando. ¿De quién? Del siervo sufriente. Es uno de los nombres que se les da al Señor Jesucristo, ¿no? Falta este título, ¿ya? Primero hemos visto que se le nombra que es Jesús, que es Cristo, que es el Hijo de Dios, ¿no? Y otro sería el siervo sufriente, ¿ya? Por eso lo estamos viendo aparte. Lo estamos viendo aparte, ¿por qué? Porque aquí vamos a relatar ya la muerte vicaria de Cristo. Por eso es por cuestiones pedagógicas, se puede decir, de estudio, ¿no? Y justifica a muchos.
El verso 12 también, esta parte es muy importante. Fue contado con los pecadores y habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Aún en los días, entre las 7 palabras de Cristo, ¿cuál era? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? O sea, aún está pidiendo, orando, ¿no? Y aún esa es la función de nuestro Señor que hemos visto como sacerdote, ¿no? Como sumo sacerdote, Él está a la diestra de Dios Padre y está rogando, orando por todos nosotros. Bendito Dios. Entonces vamos, ya lo hemos leído, es muy importante mejor uno leerlo y tenerlo ya bien en claro. Cuando usted lo vuelva a leer estos textos, téngalo marcado ya y sabe que se refiere a Jesucristo, ¿ya? No lo he hecho mucho explicación porque es largo, hermano. Hay más que se va a complementarse. Dice, estos 4 cánticos tienen el propósito de hacer una descripción del siervo. El profeta con mucha sensibilidad nos detalla las funciones, el carácter y sufrimiento del siervo. ¿Ya? Ah, a ver, dice así. Si analizamos los cánticos, encontraremos que el profeta, por una parte, identifica al siervo de Jehová como Israel, lo que hemos leído, ¿no? Hay un texto que parece que menciona a Israel, y es verdad, lo menciona, pero luego lo ratifica que va a nacer y que va a rescatar a Israel, a Jacob, ¿no? Pero más adelante se clasifica la doble referencia, porque Cristo será el verdadero siervo de Jehová. A la luz del Nuevo Testamento ya, el siervo de Jehová de los cánticos de Isaías, esto confirma por Jesús que cuando se le da en la sinagoga y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué libro se le da a leer al Señor Jesucristo? El libro de Isaías, lo que está en Lucas 4:21, ¿no? Y la gente se amarga, ¿no? Hoy se ha cumplido esto. Mira, hermanos, gracias a Dios tuvimos el privilegio de estar en este lugar, en Nazaret. Y en Nazaret hay un solo peñasco, hermano. Hay un solo peñasco y se dice que ahí es donde se le quiso empujar al Señor Jesucristo, ¿no? Se le quiso empujar y matarle ahí, ¿no? Pero no era la forma que él tenía que morir. Él tenía que morir derramando su sangre por nosotros, ¿no? Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, dice así la palabra, ¿no? Haciendo referencia a la cita de Isaías 61, 1 y 2, ¿no? Este título manifiesta los sufrimientos de aquel que iba a ser ofrecido por los pecados del mundo. A ver, vamos a leer Isaías 61, 1 y 2, hermanos, para entenderlo un poco más, lo que leyó el Señor Jesucristo. Isaías 61, 1 y 2, ¿no? Amén. Ya, ahí le escuchamos, hermana. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Lee una parte porque la otra parte se va a cumplirse en el milenio, Armagedón y el milenio, ¿ya? Un día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, Armagedón y milenio, a ordenar a los afligidos de Sión que les dé gloria en lugar de cenizas, óleo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y será llamado árboles de justicia, plantío de Jehová. Reedificará las ruinas antiguas. Ya, esta, la otra parte, habla del milenio. Por eso les dije, el Señor solamente leyó una parte, ¿no? Y la parte de su ministerio, ¿no? De su ministerio en su primera venida. ¿Ya? Y él que dice,
hoy se ha cumplido esto, ¿no? Y la gente se amarga y dice, ¿cómo? Eso lo va a cumplir el Mesías. ¿Cómo? O sea, ¿tú eres el Mesías? Si te conocemos a ti, porque algunos hasta hemos leído ya eso, hemos estudiado esta parte ya en la parte de la humillación, ¿no? De Jesús, cómo aún le trataban. Tú eres hijo de fornicación, la misma zona donde él estaba viviendo en Nazaret, le despreciaron todo eso, ¿no? Esa parte ya lo vimos con detalle. Los sufrimientos de aquel que iba a ser ofrecido por los pecados del mundo. Este texto también lo hemos leído bien. Juan 1:29, ¿no? Juan 1:29. Bendito Dios. Y yo lo voy a leer, Isaías 53. A ver quién lo tiene, Juan 1:29, que es un texto que ya muchas veces lo hemos leído. Ya es un texto muy conocido. Isaías Amén. 53:7. Ya, hermana, ¿le Juan escuchamos? 1:29. No me El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Amén, exactamente. Exactamente. Ese es lo que él hace, las dos funciones. ¿Se acuerdan cuando les hablé del sumo sacerdote? Él hace la función del Cordero porque él tenía que ofrecer su propia sangre, y a la vez de sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote era el único que presentaba el sacrificio anual, ¿no? Por todo el pueblo. Y él ya no lo presentó por todo el pueblo, sino por todo el mundo. ¿Por qué? Porque de tal manera Dios amó al mundo, dice, ¿no? Y su sangre hemos visto que es perpetua. ¿Qué quiere decir perpetua? Que sigue salvando, que sigue rescatando, ¿no? Porque en Jesucristo, en Él, se mantienen las dos naturalezas. Y esa sangre divina sigue hasta el día, mira, imagínate, 2000 años sigue salvando, sigue salvando. ¿Cuántos se han salvado por esa preciosa sacrificio, ¿no? El Cordero de Dios. O el siervo sufriente, ¿ya? Cuando decimos el Cordero de Dios, acuérdense esta palabra, el siervo sufriente, porque el Cordero, ¿qué dice? No abrió su boca. Por eso dice, angustiado de él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. O sea, el siervo sufriente tenía que hacer la función ¿de quién? Del Cordero, pero el Cordero de Dios, ¿no? Refiriéndose al siervo sufriente, ¿ya? Refiriéndose a sumo sacerdote, es que él viene a intermediar, ¿no? Eso lo hemos visto. Pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, ¿no? Hablando ya en su, se puede decir, oficio sumo sacerdotal, que él está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros, en ese sentido. ¿Qué más nos dice? A ver, en esta parte es interesante indagar qué beneficios han traído para la humanidad. Sacrificio de Cristo. Ya, entonces, el siervo sufriente vamos a verlo desde el punto de vista del Cordero, y hermanas y hermanos, todos que están ahí reunidos, desde ese punto de vista, que Él es el Cordero de Dios, el que se proveyó Dios para salvar a nosotros, ¿no? Y su sacrificio que nos da, nos salva. La Biblia nos da respuestas claras. Él vino, como ya les expliqué, exclusivamente por nuestros pecados. Todos nos descarriamos, dice. Todos hicimos lo malo. Entonces, Él vino para rescatarnos, salvarnos. Y vamos a ver más adelante las posiciones teológicas, que son muy lindas también. En este sentido, la solución final al misterio del dolor es la reconciliación con Dios. Vamos a leer Romanos 8:15 al 17. Romanos 8:15 al 17, y alguien que ya lo tiene ya lo puede estar leyendo para participar todos en este estudio, ¿no?
Romanos capítulo 8, ahí, verso 15 al 17. Pues no, ¿lo tienen? Ya, ahí la escuchamos, hermana Soledad. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues Amén. Amén. Dice, bendito Dios, pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para otra vez estar en temor, sino habéis recibido espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, ¿no? Jesucristo ha venido a reconciliarnos con Dios Todopoderoso, y no solo eso, sino hacernos hijos de Dios, pero no como Jesús, sino por adopción, ¿ya? Por adopción, por el cual clamamos Abba. El término Abba es un término arameo, ¿ya? Que quiere decir padre, por eso está Abba, padre, o papito, padre lindo, padre hermoso. Es una relación entre un padre y un hijo. Nos lleva esa relación, hermanos. Si ves en el Antiguo Testamento, al Padre solamente se le llamaba nombres, se puede decir, por ejemplo, el Shaddai, ¿no? El Dios Todopoderoso, Elohim, dioses, ¿no? O Yahweh, ¿no? Jehová, o Yahvé, como otros le traducen, ¿no? Y nombres así, ¿no? O Jehová es mi bandera, o Jehová mi salvación, Jehová mi sanador, así conjunciones que se daban, ¿no? O la. Pero ya en el Nuevo Testamento, no, Jesucristo nos lleva a algo más, se puede decir, más íntimo, más familiar. ¿En qué sentido? Que nos ha dado espíritu de adopción, ¿no? ¿Y qué le podemos decir a Dios? Ya le podemos decir Abba o Abba, Padre, Padre lindo, Padre hermoso. Nos da esa relación de un padre y un hijo, ¿no? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, ¿no? Y esto siempre me preguntan, pastor, ¿cómo sé que yo estoy salvo? Dicen, ¿no? Es porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, ¿no? Y si somos hijos de Dios, herederos también, herederos de Dios, y coherederos con Cristo. ¿Jesucristo qué es? Va a heredar del Padre. ¿Nosotros qué somos? Coherederos juntamente con Cristo, ¿no? O sea, lo que el Hijo disfruta, ¿no? Del Padre, disfruta, bendito Dios, de su reino, ¿no? Calles de oro, mar de cristal, las mansiones, el paraíso, todos lugares hermosos. Nosotros también vamos a heredar lo mismo, ¿no? Juntamente con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea, si sufrimos, ¿no? Por seguir a Jesucristo, todo eso. A Jesucristo también lo hicieron así, le trataron mal, y juntamente con Cristo, ¿qué vamos a hacer? Glorificados, o sea, resucitados en el día del arrebatamiento, ¿no? Esto se llama la glorificación del cuerpo, ¿ya? Entonces, lo que hizo Jesucristo es algo extraordinario, hermanos. Es muy hermoso lo que hizo el Señor. Y vamos a seguir viendo ya los sufrimientos de Jesucristo. Vemos así, Cristo durante toda su vida, la Biblia enseña que sus sufrimientos afectaron todo su ser, su cuerpo y su alma. Sufrió físicamente cuando lo castigaron con puñetes, bofetadas, golpe en la cabeza, cuando lo escupieron. ¿Ya? Esta parte lo hemos visto con detalle, ¿no? Pero como estamos hablando de esta parte de la muerte vicaria,
En Mateo 26, 67 habla, a ver, vamos a estar buscando esos textos, nos habla de los sufrimientos del Señor Jesús, que fue, le agarraron a puñetes, a bofetadas, a golpes, aún la espina le ponían y encima, como las púas son largas, con palo le tiraban todo eso, ¿no? Y eso es terrible, ese dolor, bendito Dios, ¿no? Y en todos estos textos bíblicos respalda todo lo que estamos diciendo. No solo fue el sufrimiento, sino también él decía, mi alma está afligida, decía, ¿no? Mi alma está muy afligida. Ayúdenme a orar. Y se llevó a sus amigos, ¿no? A los apóstoles, a los 3 de ellos, ¿no? Para orar. Y no, ni le ayudaron, ¿no? En la oración porque se durmieron. Luego dice, nuestro Salvador siempre sufrió desde que nació en un humilde pesebre hasta su crucifixión. Esto hemos visto en la parte de la humillación. El Señor Jesucristo nació. ¿Dónde lo pusieron? En un pesebre. ¿El pesebre qué es? Es un establo de animales, hermanos. Y si tú, ahora que estamos viendo, ¿es higiénico o antihigiénico? Uno diría, eso es algo antihigiénico. Pero ahí nació nuestro Señor Jesucristo. Ahí nació, se humilló hasta lo sumo. Padres muy humildes en el sentido tanto económico y también su conducta muy, muy humilde, porque el Señor Jesucristo dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. No, toda su vida recibió rechazos. Eso ya lo hemos visto dentro de la parte de la humillación, ¿no? Jesús fue a predicar, comenzaba a predicar, nadie le creía. Que no es este el carpintero, decían, no es su padre el carpintero, su madre, sus hermanos no son tal y aún sus hermanas. Y este que se ha creído, aún su familia misma no le creía, ¿no? Le decía, anda Jerusalén, ahí haz tus milagros, la gente va a creer. Le dice, acá nadie te cree. Y tanto fue así que aún le buscaban, ¿no? A Jesús y le decían, anda, calla a tu hermano, ahí está predicando. Y le iba María y sus hermanos más, ¿para qué? Porque los fariseos le habían dicho, cállalo, te botamos de las sinagogas, ¿no? Entonces, o del templo, ¿no? Para que me entiendan, del templo. Su sufrimiento fue desde que nació, como dice acá la separata, ¿no? Que tenemos ahí. Parte de su padecimiento fueron las tentaciones de Satanás. La Biblia dice que fue tentado en todo, ¿no? Eso lo vemos en Mateo 4, del 1 al 11, pero vemos que todo él vence con la palabra. Escrito está, escrito está, escrito está. Esa parte ya lo vimos dentro de su sufrimiento, estamos viendo. También sintió el rechazo y la incomprensión de su pueblo. Hasta su pueblo mismo lo querían despeñar, no les digo en Nazaret, por el odio y la constante oposición de los religiosos de su época, por la ingratitud de aquellos que fueron sanados milagrosamente. Fue insultado, calumniado, azotado, despreciado, soportó una soledad extrema y aún en el momento de su muerte, ¿no? Fue a buscar a sus amigos habían quedado, o sea, le fue y les dijo, ayúdenme a orar. Y ellos estaban cansados, se durmieron, ¿no? Estaban cargados de sueño, dicen. Los sufrimientos llegaron a su clímax en su agonía en el huerto de Getsemaní y en el momento de su crucifixión. ¿Ya? Hasta el día de hoy, hermanos, sigue ese huerto. Existe este huerto, ¿ya? Inclusive los olivos todavía de aquellos tiempos, todavía olivos gruesos, viejos, ahí todavía siguen, ¿no? Y es conocido como el huerto de Getsemaní. ¿Ya? Es del Monte de los Olivos, bajas más o menos unas cuatro cuadras así. Hay una bajada. Es como decir al cerro Acuchimay te subes y de ahí bajas unas 4 cuadras abajo. Ahí está el Getsemaní.
o era conocido como donde se prensa, ahí es donde se prensa el olivo para sacar el aceite, ¿no? O la aceituna, como le conocemos acá con ese nombre, ¿no? La aceituna, y ahí le prensaron. Pero ahí literalmente a Jesucristo, todos los demonios principal, mismo Satanás, una depresión total tuvo, hermanos. Total le llaman una depresión en la cual cualquiera en ese momento se mataba, ¿ya? Por la preocupación. ¿Por qué? Porque iba ya a salvar al mundo, ya iba a ser entregado. Entonces él va al Getsemaní, literalmente lo presaron su mente, su cerebro, y fue algo terrible, hermano. Es como cuando usted sufre un accidente, algo traumático y ves a tus familiares muertos, o si no recibes una noticia que nunca has pensado y parece que te quieres volver loco ya, ¿no? Igual el Señor, aún mayor todavía porque de él fue algo terrible. Tanto fue la prensada psicológica, hermanos. Imagínense que se rompió sus vasos capilares que estaban en sus glándulas sudoríparas y se juntó los dos. Por eso el Getsemaní tiene un simbolismo. Se llama donde se prensa los olivos, ¿ya? Y esto es una de las partes más terribles que sufrió el Señor. Ya, esto se llama la parte psicológica, la parte mental, ¿no? Y esta parte fue algo chocante, ya, fue algo terrible. Y vamos a ver, dice, a ver, lo podemos leer mejor. Lucas 22, del 39 al 46. Lucas, capítulo 22. Ahí le escuchamos. ¿Quién va a leer? Ahí le escuchamos, hermana. ¿Algún hermano? Lucas 22, del 39 al 46. Bendito Dios. Amén. Ya. Ahí Y María. saliéndose fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Esta parte fue prácticamente que él recibió una prensada, ¿no? ¿Y qué es lo que sucedió? Esa prensada psicológica, una prensada demoníaca, como se dice, ¿no? La dura agonía de Jesús en el Getsemaní, muy dura y crucial, era tan grande en su agonía. Lucha que su sudor era como gotas de sangre. Finalmente los sufrimientos del Redentor terminan en su muerte, ¿no? La primera parte fuerte de la redención fue esta, hermanos, ¿ya? ¿Cuál fue la primera parte fuerte? El ataque psicológico de Satanás. ¿Ya? Esto es, todas las mismas huestes infernales, todos es como decir, se subieron a su cerebro. Y él comenzó a sufrir la agonía. En otro texto, en otro evangelio dice, mi alma está angustiada, dice, ¿no? Eso es algo terrible, ¿ya? A ver, más o menos, voy a adelantar este punto para que vean esta parte. ¿Escuchan lo que estoy emitiendo? No, no se escucha. ¿No se escucha? No, no lo estoy escuchando.
Ya, les voy a mandar en el enlace, ¿ya? Voy a mandarles el enlace, ¿ya? Esta parte no lo estoy bien controlando, bien esta parte. Los sufrimientos de Cristo, ya aquí están. Ahí explican los doctores, ¿no? Cómo hasta el día de hoy sí sufren eso, ¿no? Pero eso es cuando entra una angustia terrible, hermano. A algunos les da hasta derrame cerebral, por tanto, por eso, por lo que él iba a padecer. ¿Y qué es lo que hace? Está orando y le dice, Señor, pasa de mí esta copa. O sea, le está diciendo, Padre, no habrá otra forma, papá, pero no se haga mi voluntad, ¿no? Sino la tuya. Y 3 veces le ora al Padre. Y en la última vez ya es fortalecido ya. Vienen ángeles del Señor, del Padre, ¿qué hace? Lo fortalece a Jesús. Le da, como decir, un valor, todo eso al Señor. Y todo esto nos enseña a nosotros, ¿no? En el momento de tristeza, en el momento de nuestra aflicción, irnos al Padre, ¿no? Y decirle que sea tu voluntad, no la nuestra, ¿no? A veces queremos nosotros, y que ahora nos han enseñado la nueva teología, ¿no? Tú mandas, tú declaras, tú dices, tú ordenas, pero acá Jesús, él se sometió totalmente al Padre, ¿no? Él dijo, papá, mira, en su oración de la carne, lo llama allí Ávila, ¿no? Le dice, su oración carnal de Jesús, Padre, no habrá otra forma, no quiero ir a la cruz, está diciendo literalmente así. Pasa de mí esta copa, quiere decir eso, ¿no? Busquen otras versiones, quiere decir. Entonces, pero él no termina ahí, ¿no? Él no termina su oración. Ahí Satanás estaría alegre, ya, ahora sí Jesús no va a ir, no va a ir. Pero escuchen, pero no ha terminado toda su oración. El ser tentado no es pecado, hermanos. Ceder a la tentación sí es, porque más antes ahí habla eso, ¿no? Velad y orad para no caigáis en tentación, ¿no? Está la traducción Reina Valera, la versión católica, otras versiones son un poco más explícitas, para que no cedas al pecado, en otras palabras. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el Señor? Eso fue una de las luchas, se puede decir, espirituales más grandes que tuvo el Señor. ¿Dónde? En Getsemaní. Porque después de esa lucha, ¿qué es lo que hacen? Vienen ángeles, le dan, como decir, fuerza, le dan valor al Señor, le fortalecen, ¿para qué? Para padecer todo ello, ¿no? Esto también cuentan, ¿no? En los libros de los padres de la iglesia, ¿no? Por ejemplo, los primeros cristianos, hermanos, eran prácticamente, le ponían brea o aceite y lo prendían, eran mecheros de los emperadores, ¿no? Entonces, y ya no solo eso, sino que también lo metían a los leones, lo crucificaban ahí, la gente, era un escenario todo eso. Pero ellos, ¿qué hacían? Igual que el Señor Jesucristo, dice, ¿no? Oraban intensamente, dice, su oración era tan profunda, dice, que aún sudaban ellos, dice, de la presencia de Dios, y se sentían fortalecidos por el poder de Dios, por el Espíritu Santo, y se iban de una manera valiente, como se dice, ya está bien. Si hay que morir, moriremos por el Señor, ¿no? Pero es muy importante esta oración, con lo que le llaman, ¿no? De la agonía. Esto en otros países, hermanos, hay gente que muchos se matan, ¿no? ¿Cuántos, por ejemplo, en lo que es países adelantados tienen inclusive, ¿no? En Japón, por ejemplo, tienen su lugar donde ellos se sienten deprimidos, ¿qué hacen? Se matan. Otros toman veneno, otros así, ¿no? Pero aquí el Señor, otros les da derrame cerebral, ¿no? Por un problema, ¿no? O otros le ataque cardíaco, así. Al Señor, ¿qué se hizo? La presión era tanto, por eso justo es concordante al Getsemaní, que hacían a los olivos,
lo prensaban, hermanos. ¿Ya? Hay un video que tengo también que agarra y lo prensan ahí, lo machucan hasta que salga el aceite, ¿no? Y el Señor literalmente, espiritualmente le hicieron eso. Desde ahí es que ya Él venció. Tienes que preparar, como dice, tu alma para lo que va a venir, ¿no? ¿Y en quién? Confiando en el Padre. Y Él no dijo, no, y Él como decimos, no, carnalmente dijo, papá, no quiero ir a la cruz. Pero que no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Ese es el siervo sufriente, hermanos, lo que dice en Filipenses 2:8, 2:7 está así, ¿no? Y se humilló como siervo y se humilló hasta lo sumo, dice, ¿no? Y tal muerte y muerte en la cruz. Entonces, esta parte es crucial, hermanos. Por eso es que, y esto es uno de los primeros derramamientos de sangre de Jesús, porque el Señor Jesucristo va a derramar 7 veces sangre por cada día que nosotros hemos faltado, hemos pecado ante Dios, ¿no? Y este es el primer derramamiento, el sudor, ¿ya? En el sudor juntamente se une con la sangre, ¿ya? Este es uno de los, se puede decir, una de las pruebas primeras de Jesús y más terribles, se puede decir. Porque, hermanos, cuando psicológicamente estás mal, algunos hasta, tanto es la preocupación de algunos, que hasta caminan en la calle, no saben ni el carro que viene, ni que ven una caída, nada, ¿no? Algo así. Pero el Señor acá, el mismo demonios, todas las fuerzas infernales comenzaron a querer psicológicamente destruirlo al Señor. Y fue tan fuerte, esto es lo más fuerte que se ve en Jesús, ¿no? En la parte psicológica, que Él tuvo que decir a papá, Padre, pasa de mí esta copa. ¿Ya? Y esta parte, cuando estudian los teólogos, los estudiosos, dicen, ¿no? Esto fue la parte más terrible y psicológica que pasó el Señor. Porque de acá luego el otro ya es la parte física, pero primero es la parte, se puede decir, del alma, del espíritu, preparar ya tu mente, se puede decir. Porque ahí fue un ataque mental, ¿ya? ¿Cuántos ustedes, nosotros hemos sufrido este ataque, ¿no? Y gracias a Dios que Él nos cubre, ¿no? Nos ayuda, nos fortalece, ¿no? Y siempre aceptar lo que nos va a venir, ¿no? Lo que Dios tiene preparado, ¿no? Para formar nuestro carácter. Y hermanos, esta parte es muy importante estudiarla, ¿ya? Y hay muchos estudios de ello, ¿no? Inclusive te hacen ejemplos con el huerto, el ejemplo psicológico, el ejemplo al borde de la locura, ¿no? Cuando los demonios te fastidian en la mente, te hablan, todo eso. Todo esto sufrió nuestro Señor en este momento, en el Getsemaní, ¿ya? Como les dije, ¿no? El Getsemaní es como decir a Cuchimay, de ahí bajas 4 cuadras hacia abajo, ahí queda, es un huertito, que hay bastantes olivos ahí, claro, todo de ahí es una zona de olivares, ¿no? Pero en esa zona ahí está, y hay una iglesia católica y le llaman como el huerto, y hay olivos viejos, gruesos ahí, y ese es conocido como el huerto de Getsemaní. Y de ahí más arriba, más al frente, está ya Jerusalén, ¿no? Donde iba a ser crucificado, llevado a nuestro Señor. Bueno, continuamos. ¿Qué más dice? La pasión y crucifixión de Cristo. Después de pasar, se puede decir, esta prueba psicológica, se puede decir, infernal, psiquiátrica hasta ese punto, ¿no? ¿Por qué les digo psiquiátrico? Porque lo psiquiátrico ya tiene que ver que escuchan voces, que todo eso, venció todo eso. Ya estaba listo ya. De ahí viene Judas, le engañan, bueno, toda esta parte vamos a ver. La pasión y la crucifixión de Jesús. Durante la pasión de Jesús, los sufrimientos fueron más agudos y dolorosos. Primero le ataca, se puede decir, la parte del alma y la mente. Ahora le va a atacar ¿cuál? La parte física ya.
Los evangelistas describen las escenas en Getsemaní como el momento de mucha aflicción para Jesús, de tal forma que se sentía mucha tristeza y agonía, ¿no? Esto ya lo hemos... El otro fue Lucas, ¿no? Mateo 26:37. A ver, vamos a leer. A ver si alguien ya lo tiene. Mateo capítulo 26, verso 37. Bendito Dios. Mateo 26:37. Acá, ahí está justo acá lo que les dije. Y tomando a Pedro y a dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Vemos esta parte, ¿no? Esta es la parte psicológica, como les dije, ¿no? O mental del alma y la mente, ¿no? Porque estaba muy triste el Señor. Y esta es la primera prueba que se puede decir, tanto desde el punto de vista psicológico, pasó el Señor, ¿no? Y pasó bien porque él se puso a orar al Padre, ¿no? Encomendar todo al Padre. Dice, era una tristeza moral que le causaba espanto, dice. A ver, Marcos 14:36. Cada uno lo narra desde diferentes, como decir, ángulos o puntos de vista, ¿no? De acuerdo también a quién fue enviado estos evangelios, ¿no? Marcos 14:36. A ver, dice, y decía, Abba, ¿no? Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiera, sino lo que tú, le dice, ¿no? Esta es esta parte, por eso les dije, ¿qué le está diciendo? Padre, no habrá. A ver, vamos a buscar, no sé si tienen otras versiones, hermanos, por favor. Marcos 14:36. Marcos 14:36, si tienen otras versiones, para que en otra versión, no Reina Valera, sino otras versiones, también lo Amén. narra. Ya, a ver, le escuchamos, hermano. Hermana, Marcos disculpe. 14:36 Ya. dice, Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló y oró a Dios, Padre, Papá, si fuera posible, no me dejes sufrir. Para ti todo es posible. Como deseo que me libres de este sufrimiento, pero que no suceda lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Ahí está. ¿Qué está diciendo? Literalmente está diciendo, no quiero ir a la cruz, ¿no? O sea, a ese punto, imagínense. ¿Qué versión has leído, hermana? Traducción al lenguaje actual. Sí, traducción viviente también dice algo así. Abba, Padre, clamó todo lo que es posible. Te pido que quites la copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, no quiero que se haga mi voluntad. No la mía, dice, ¿no? En esa otra versión, la traducción actual también muy buena, ¿no? Muy buena la traducción. Y tiene, es más, se puede decir, pasa de mí esta copa. ¿Cuántas veces lo hemos leído? ¿A qué se referirá? De repente su copa no quiere tomar, dicen, no, algunos. Pero no, esto se está refiriendo a la agonía, a los sufrimientos que iba a padecer y sufrir, ¿no? Bendito Dios. A ver, a otra versión, voy a tratar de buscar el cáliz. Esto también dice así. La traducción actual es mal. ¿Puede volverlo a leer, hermana, por favor? Profesor, yo tengo sí. A ver, ¿qué me dice? A ver, léalo, por favor. Sí, voy. Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló y oró a Dios. Padre, Papá, si fuera posible, no me dejes sufrir. Para ti todo es posible. ¿Cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Pero que no suceda lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Exactamente.
Y a veces uno lee esa parte y dice, "Guau, es que Jesús nos entiende, hermanos. Cuando usted se acerca al Señor, cuando usted le falla al Señor, no dude que Él lo puede restaurar nuevamente, ¿no? Porque por eso dice que nuestro Dios es misericordia y nos entiende. Pero con esto yo no estoy diciendo que nos volvamos a divertir, nos pequemos, nos levantemos, no. Sino que el Señor siempre está ahí presto para ayudarnos, pero hay que decirle, hay que hablarle. Por eso el Señor Jesucristo, cuando entra a la diestra de Dios Padre, Él nos entiende los sufrimientos, padecimientos, lo que estamos pasando. Pero Él nos dice, no, confiad, no están solos, yo estoy con ustedes. No hay momentos en la vida del sufrimiento que hay que pasarla. Todos los apóstoles, todos nosotros mismos tenemos que pasar, se puede decir, el desierto, todo ello, ¿no? No como lo que nos han enseñado la nueva teología, lo que están enseñando ahora, ¿no? Dios te ha llamado a que seas millonario, Dios te ha llamado a que seas rico, olvida, nunca más vas a tener sufrimiento, nunca más vas a sentir angustia, nunca, eso es mentira, hermano, ¿ya? Esa es mentira, ¿no? Porque todos los apóstoles, entonces prácticamente ni Jesús entra a la salvación en su teología actual de lo que están enseñando los neoapóstoles, ¿no? Él llevó, sí, nuestros pecados, nuestras culpas, pero siempre vamos a tener esta parte en la cual vamos a ser probados para formar nuestro carácter, nuestra forma, nuestra conducta, ¿no? Y siempre confiar en Dios, ¿ya? Por eso, el texto, lo que usted leyó, excelente. Dice, Señor, pasa de mí esta agonía, este sufrimiento. Tú lo puedes todo, pero no sea lo que mi carne quiere, ¿no? Sino lo que tú deseas, Señor. Se sometió totalmente al Padre, ¿no? Y siempre en la vida va a haber esto que nos va a ocurrir. Tiempo de dolor, de sufrimiento, y todo es permisible por el Padre, ¿no? ¿Para qué? Para que aprendamos. En ese momento de repente no lo entendemos. Posteriormente vamos a entender, ¿no? Cualquier situación, ya, estoy hablando cualquier tipo de situación, muerte familiar, accidental, cualquier cosa que nos pase, ¿no? Y eso siempre poniéndole a Dios, ¿no? Al Padre Celestial, todo en el nombre de Jesús, ¿no? Ahora ya tenemos a Jesús, a nuestro Señor que está en nuestro sumo sacerdote. Bueno, sigamos. Era una tristeza moral que le causaba espanto, ¿no? Espanto, eso ya lo hemos leído. Lucas agrega, y estando en agonía, oraba más intensamente, y su dolor como grandes gotas de sangre que calan hasta la tierra. ¿Por qué Lucas habla este punto? Porque él es médico. El médico, ¿qué es lo que hace? Te da desde el punto de vista médico, ¿no? Por eso es el que él narra esta escena. Hay cosas que no lo narran los otros, ¿no? Pero Lucas sí lo narra desde el punto de vista médico. Por ejemplo, el nacimiento de María también, de Jesucristo, él lo narra, ¿no? Con más detalle, más precisión, ¿no? Que aún que Mateo, ¿no? Más preciso. ¿Por qué? Porque es médico y él de manera médica nos está narrando el sudor unida con con la sangre, ¿no? Esa parte. Este sudor no ha podido ser explicado satisfactoriamente. Esto no disminuye la veracidad del hecho de la ciencia. Ya esto ya, ahora sí hay datos científicos más severos, más reales, ¿no? Dice, parte de su pasión comprende los insultos, los calumnias que recibió, le causaron comelón, ese está mal tipeado, y bebedor, amigo de publicanos y pecadores, ¿no? Así le decían, ¿no? Comelón y bebelón le decían, ¿no? Tú paras con puro pecadores, con esos borrachos, tú estás ahí, tú eres amigo de prostitutas, de eso, ¿no? Una de las, de lo que los fariseos le trataban de esa manera, los religiosos. No solamente fue incomprendido, sino
calificado como loco, blasfemo y sedicioso, ¿no? Esta parte ya lo vimos en la clase anterior. Le decían loco porque a sus mismos hermanos y María misma fue, y le dijo a buscarle, ya como quien dice, anda, cállalo a tu hermano. Ese tu hijo se ha vuelto loco, dice, ¿no? A María y al otro, anda, calla a tu hermano. Y si no lo callas, te vamos a botar de la sinagoga, le decían. O sea, del templo o de la organización religiosa, ¿no? Ya te vamos a votar. ¿Y qué hicieron? Lo trataron como loco, como blasfemo, ¿no? Porque te haces Dios, le decían, ¿no? Y sedicioso, ¿no? Sedicioso porque está contra el imperio romano que él dijo, ¿no? Date a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Calumnia, todo eso. Pasión y crucifixión. Otro de los suplicios más brutales que recibió Cristo fue la flagelación y la corona de espinas. La ley establecía que todo condenado a la crucifixión antes debía de ser azotado con correas y cuerdas, provistas a veces con rudas bolas de metal. Esto con frecuencia causaba la muerte del reo. Este castigo inhumano lo fue aplicado a Jesucristo, ¿no? Mateo 27, 26. Ya, esos látigos, hermano, llevaban pedazos de metal, de plomo, ¿ya? Eran bolas y huesos también, pedazos de huesos también, para que cuando lo flagelaban, ¿no? Lo desgarraban. Por eso dice, más lo detalla en el libro de Salmos, ¿no? Hicieron surco a mis espaldas, dice, ¿no? Y pedazos se veía, hermano, parte de su costilla, se notaba, ¿no? Porque todo se ha hecho, justo en el video ahí se muestra, ¿no? Que se hace un experimento y cómo ese tipo de latigueras prácticamente lo hacía como carne molida todo su cuerpo, ¿no? Y partes en pedazos salían del Señor. O sea, fue una masacre, ¿no? A los heridores, los matones fueron terribles acá. Inclusive otros narran que el látigo era largo, ¿no? Más de 1 metro, que agarraba y lo envolvía todo su cuerpo y lo jalaban con fuerza, ¿no? Y desgarrando, esa era la manera que castigaban ellos, ¿no? Con frecuencia causaba la muerte del reo. O sea, ahí nomás muchas veces moría ya. Pero el Señor no murió ahí, ¿no? Ahí no, porque tenía que cumplir su muerte, ya estaba ya, como decir, tenía que morir en un madero. Ahí tenía que morir. Y como dice Salmos, ¿no? Su corazón, dice, se derritió como cera, dice, ¿no? De esa manera tenía que morir. Todo está descrito. Vamos no sé, en otra clase les voy a poner todo el Antiguo y Nuevo Testamento, cómo lo describe, ¿ya? Para que estudies esta parte tienes que combinarlo los dos, Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es más detalloso en esa parte de todo lo que el Señor sufrió, ¿no? A causa, dice, la corona de espinas le causaba decenas de heridas que sangraba profundamente hasta cubrir todo su rostro, ¿no? ¿Por qué tenía que ser clavado con corona de espina? Porque vemos en el juicio de Génesis, él tiene que cumplir toda la sentencia que ellos habían emitido, ¿no? La Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Maldición, se hizo maldición por nosotros. ¿Qué más? Entró desnudez, tenía que ser crucificado desnudo. Para ver también si era realmente judío o no era, ¿no? Su prepucio para que vean. ¿Qué más dice, no? Espinos y cardos te crecerán, dice, ¿no? Con el sudor de tu frente. Entonces, a causa de la maldición es lo que crece espinas. Y los espinos también le fueron propinados a él, ¿no? Le pusieron también a él. Y toda la sentencia, los dolores, todo eso, ¿no? Él tenía que llevar, ¿no? Todo él tenía que llevar. Y tenía que ser colgado en un madero, porque dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero, ¿no? Y él iba a ser el sustituto de nosotros, como hemos visto
en la sustitución de Isaac por el cordero, ¿no? Cordero que estaba ahí atascado en la espina, ¿no? Su cabecita estaba atascada en la espina, que representa a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? La sustitución, ¿ya? Toda esta parte es muy interesante estudiarlo con Antiguo y Nuevo Testamento, ¿ya? Porque hay algunos que dicen, no, el Antiguo Testamento, eso ya pasó, dicen. No, el Antiguo Testamento es lo que narra todo lo que tenían que hacerle a quién, al Señor Jesucristo. Y uno dice, ¿por qué tanto sufrió? Por ejemplo, el cordero pascual, no podías quebrar ninguno de sus huesos. Esto lo hemos hablado ya, ¿no? Y dentro de la Pascua judía. Y Jesucristo es el Cordero de Dios. Y si Salmos también dice, no quebrarás mis huesos, dice, ¿no? Porque a él, ¿qué hacían los romanos? Para que muera, como estaba colgado con sus brazos extendidos, cuando le rompían los pies, ya no tenía chance para levantarse y respirar, ¿no? Seguir con vida. ¿Qué hacían? Le rompían los pies y al romperle los pies, ¿qué es lo que hacía? El que estaba sufriendo el padecimiento moría por asfixia. Y Jesús no tenía que morir por asfixia. Y además ya había muerto ya. Y es por eso que le clavan una lanza, ¿no? Y entra hasta la parte del corazón y sale ahí agua con sangre. ¿Y por qué dicen los médicos agua con sangre? Por los sufrimientos y padecimientos que él llevó, ¿no? Por eso es que salió esa combinación, dicen ellos, ¿no? Claro, eso es desde el punto de vista médico, ¿no? Siempre hay que basarnos a todo, ¿no? Legal, médico, teológico, lo mesiánico, todo eso, para entender todo este tema, ¿ya? Y aún en otros libros que usted estudie de repente, o nuevos estudios actuales, tienen aún más, te da más luz, ¿no? Todo lo que padeció el Señor. Entonces, por eso tenía que llevar la espina, ¿ya? Hermanos, bendito Dios, vamos a continuar este estudio. Pasión y crucifixión. 6:47. La crucifixión de Jesucristo fue uno de los suplicios más crueles de su época, ¿no? Eso era lo más terrible que sufrían. ¿Ya? La tortura, se puede decir, más terrible de su tiempo era eso, ¿no? Y la tortura, suponiendo de la Edad Media, todo eso, era, bueno, la Santa Inquisición, ¿no? Eran unas torturas horribles, ¿no? Igual cada uno tuvo en su tiempo, ¿no? La de la Segunda Guerra Mundial, lo que hizo Hitler, ¿no? A los judíos, una tortura terrible, ¿no? Y en su tiempo, ¿cuál era? Era la crucifixión. Ver sufriendo, ¿no? A la persona que ha cometido un delito. Claro que Jesús no hizo ningún delito, sino lo hizo por nosotros. Los griegos y los romanos adoptaron esta forma de castigo de los fenicios, persas, cartaginenses. La muerte por crucifixión era atroz por el intenso dolor provocando por los azotes, los clavos, la posición incómoda del cuerpo que impedía respirar libremente, ¿no? Esta es la parte, ¿no? Sufriente. Lo terrible, ¿cuál era? Que cuando estabas crucificado, aparte de sentir el dolor todo, era que te ahogabas, tu pie un poco, se puede decir, aflojabas el pie y luego ya sentías el ahogo. ¿Y qué hacías? Nuevamente, así con dolor y todo, nuevamente te levantabas, ¿no? Eso era, y la parte de que sentir que estás muriéndote en ese momento, te falta aire y nuevamente respirar, ¿no? Respirar, esa parte es una parte, se puede decir, de tortura muy terrible, ¿no? Por eso es que era muy explícito que al cordero no tenían que romperse los pies, ¿no? Porque así no tenía que morir. Él tenía que morir su corazón, hacerse, como dice, del dolor, sufrimiento, paralizarse y derramar su sangre, ¿no? Porque imaginas, hermano, cuántos litros de sangre ha derramado el Señor Jesucristo en todo ese
trayecto de sufrimiento, ¿no? Suponen, tenemos 7 litros de sangre. ¿Cuánta sangre nomás le habrá quedado al Maestro, a nuestro Señor, de todo lo que Él ha padecido, ¿no? Y esto entenderlo bien, hermanos, estudiarlo y entenderlo bien y apreciar lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Además, la deshidratación por la pérdida de sangre causaban una sed insoportable. Por eso es que Él pidió, tengo sed, dijo, una de las 7 palabras de Cristo habló, ¿no? Tengo sed. ¿Por qué? Porque cuando uno pierde sangre, ¿qué es lo que hace el cuerpo? El organismo comienza a trabajar para nuevamente crear sangre, ¿no? Pero, y en vez de, le dan vinagre con hiel, dice, ¿no? Claro, eso le daban también para que no sienta el dolor, ¿no? Y el Señor sintió mucha sed como hombre, claro. Bendito Dios. La crucifixión moriría lentamente por lo general el segundo día. Algunos llegaban hasta el 8º. Para acelerar su muerte se les quebraba las piernas con martillo. Pueden buscar Juan 19:32. Vamos a... Amén. Ahí la escuchamos, hermana. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Exactamente. Eso ya estaba profetizado, usted nos enseñó. Sí. Que él no iba a ser quebrado ningún hueso, lo había profetizado Isaías. Eso estaba inclusive en Éxodo, hermana. A ver, ahorita lo voy a buscar, le voy a dar los textos, ¿ya? Juan. En Éxodo, por ejemplo, el Cordero Pascual de la Pascua no tenía que ser quebrado ni un hueso. Eso estaba ya. O sea, lo que era una ceremonia que ellos hacían, lo tenía que cumplir ¿quién? El Mesías. El profético, el sacerdotal, los sacrificios, todo eso, que era, uno dice, ¿no? ¿Y por qué Dios quiere así, así, así? Bueno, Él lo ordena y así lo hacemos. Pero ahora ya lo entendemos que Él tenía que sufrir y padecer todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, ¿no? Juan 19, a ver, 32, ahí lo voy a... Ahorita les voy a dar las otras citas. Bendito Dios. 31 y 19, 32, ¿no? Ya. Entonces, eso es uno de los textos y otro dice que, que no debían de quebrar, ¿no? Que quebrar sus huesos. El verso 30, 33, ¿no? Bendito Dios. 19, 31. A ver. Día de reposo caía el año sábado, estaban ansiosos. Ajá. Esto ya lo vimos en el anterior diapositiva. Ya. Mejor voy a adelantar ya por la hora. Ah, este es el video que les voy a mandar el enlace, ¿ya? Aquí especifica todas sus muertes, cómo fue. Por ejemplo, ahí en ese video de Mel Gibson todavía le vemos que tiene cara de un hombre, ¿no? O sea, tiene esta fisonomía humana. Pero hemos visto, de acuerdo al libro de Isaías, que él estaba totalmente desfigurado. Desfigurado. Desfigurado total. Y su espalda, ¿no? Dice, les voy a traer los paralelos, ¿ya? Del Antiguo y Nuevo Testamento. Le hicieron surco, dice, ¿no? Hacer surco, hermano, los que saben de agricultura, es la tierra agarrar y remover, ¿no? Remover y todo eso, ¿no? Y en esa parte del surco, dice, parte de sus costillas aún se veía, ¿no? O sea, fue terrible todo lo que él padeció, sufrió, ¿no? Y todo eso
era lo que se le hacía al cordero, al buey, a las cabras, ¿no? Lo que se le menciona en el Antiguo Testamento. Y uno dice, ¿por qué tenía que suceder eso? Luego, maldito todo aquel que muere en un madero. Todo eso estaba ya, se puede decir, se realizaba como ritual, pero también se entendía, ¿no? Ahora entendemos nosotros, cuando usted vuelva a leer nuevamente el libro de Éxodo, Levítico, toda la ley, entonces va a entender, ya, todo esto tenía que pasar nuestro Señor Jesucristo por nosotros, ¿no? Todos esos padecimientos, todo ese dolor, ¿no? Por nosotros tenía que él padecer, ¿no? Y vamos a ver su muerte y sepultura. Y también estaba profetizado. ¿Con quién tenía que ser sepultado? Bueno, solo, ¿no? En una sepultura o mausoleo de ricos. Si lo vemos que José de Arimatea era un hombre muy rico. Y eso está profetizado en Isaías, ¿no? Hay más de 300 profecías, hermanos, que encuadra el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y si los dos lo estudias, los evangelios más, los dos juntos estudian, es como decir, estudiar Levítico con Hebreos, ¿no? Como lo hemos hecho también. Entonces vamos a entender aún más la profundidad de la palabra de Dios. Así es que algunos que recién están estudiando todo ello dicen, no, a mí me gusta leer solamente Nuevo Testamento, dicen, ¿no? No, vas a entender el Antiguo Testamento en Jesucristo. Por eso se estudia este curso de Cristología, para entender los padecimientos y todo lo que tenía que sufrir, ¿no? Mi pregunta mía, yo cuando recién estaba iniciando, decía, ¿y por qué le han puesto espina? Decía, ¿no? Y todo está en Génesis, ¿no? En la sentencia, la quíntuple sentencia del Padre. Y luego legalizada ya, ¿no? En todos los actos que se realizaba en el Éxodo y Levítico, ¿no? Sentencia para el hombre. Exacto. O sea, todo lo que el Antiguo Testamento no lo entiendes, ya lo entiendes en el Nuevo Testamento. Y este curso de Cristología nos ayuda a entender más, ¿no? A entenderlo todo, el por qué tenía que padecer, por qué tenía que haber sumo sacerdote, por qué tenía que haber profeta, por qué tenía que haber rey, cuál era la función. Entonces, en este curso de Cristología lo entendemos mucho más, ¿no? Dice así, todos los sufrimientos de Cristo terminan con su muerte. La historicidad de la muerte nos puede ser puesta, no puede ser puesta a tela de juicio. Los evangelios dan testimonio que Cristo murió en la cruz. Ya. Ahí están los textos. Bueno, se va a terminar la hora. Acá nos quedamos, hermanos. ¿Alguna pregunta hasta el... ¿Tienen alguna pregunta, alguna consulta en referencia a este tema que estamos viendo? ¿Algo de repente quieren aportar o algo quieren preguntar? Bendito Dios, ¿no? Porque es muy importante estudiar, como les digo. Usted estudia este tema, vas a entender por qué los sacrificios, por qué al cordero no tenía que rompérselos, por qué inclusive los intestinos tenían que revisarle, todo eso tiene un estudio, hermanos, ¿ya? Cuando ustedes estudian el Antiguo Testamento, van a entenderlo, todo se refiere a nuestro Señor Jesucristo y no solo eso, ¿no? Tiene un estudio muy lindo espiritual, ¿no? Todos los padecimientos hay que estudiarlo bien y algunos me dirán, ay, pastor, usted de repente le apasiona eso, ¿no? No, a veces duele, ¿no? Es doloroso todo lo que padeció, pero para que entiendas todo lo que hizo Jesús por nosotros. Para que uno entienda y diga, no, amarle más al Señor, quererle más. Él sufrió por mí, mira, le sucedió esto, fue golpeado así, fue maltratado, fue herido. Una pregunta. Sí, dígame. ¿Por qué la sangre de Jesús tiene tanta importancia y tanto poder? Porque esa sangre derramada, bueno, lo hizo en ese momento, ¿no? Y que hasta ahora todavía trasciende.
Es tan importante la sangre. Ya, está bien. Uno en el libro de Hebreos nos responde esa pregunta, ¿no? Dice, sin derramamiento de sangre no había remisión o salvación o rescate por nuestros pecados. No solamente por nuestros pecados. La palabra sangre, les he explicado también esa parte, la palabra sangre dentro de las traducciones, los traductores bíblicos, lo traducen el alma como sangre, otros le ponen sangre y otros le ponen alma. Y dentro del alma, ¿no? Cuando se habla del alma, que también se utiliza la sangre, tiene que ver dentro de la justificación. ¿Qué quiere decir? O de la sustitución, que lo vamos a ver más en la siguiente clase, vamos a ver la sustitución. En la sustitución ahí vamos a entender que un justo tenía que morir por un injusto. Y Jesús no tenía que morir ni ahogado, ni despeñado, ni metido en una cárcel. No, él tenía que derramar su sangre. ¿Por qué? Lo hemos visto, el sumo sacerdote, él es la propiciación. En el propiciatorio, ¿qué se ofrecía? Sangre. ¿Se acuerdan que rociaba sangre? Y lo vimos, y ustedes también lo tienen en el video. Esa era la manera, disculpe, que Dios aceptaba, ¿no? Era la manera que Dios aceptaba como dentro de la sentencia que había emitido el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cuál era? El alma que pecare, esa morirá, ¿no? La paga del pecado, ¿cuál es? Es la muerte. Y dentro de la muerte está el derramamiento de sangre. ¿Qué representa el derramamiento de sangre? Que una sangre justa redime a otra sangre pecadora. Es como decir, un alma pecadora redime a un alma santa. Entonces, los estudios de la sangre tienen eso. Y aún más profundo todavía tienen, ¿no? Porque dentro del Cordero Pascual, ¿qué se utilizó? ¿Qué utilizaron los judíos para que no venga el ángel de la muerte y mate a los primogénitos? Utilizó derramar sangre y poner en las ventanas, en las puertas, dinteles de la puerta. Exactamente. Y cuando viene el ángel de la muerte, ¿por qué? La sentencia era la muerte, pues. ¿Cuál era? La muerte y el Seol, la muerte y el infierno van juntos, ¿no? Entonces, eso era la sentencia del hombre. ¿Y qué hace? La sangre, no, la sangre de los corderos los cubría, los salvaba en ese momento. Pero cuando viene Jesucristo, el Cordero de Dios, él ya no solo cubre, ¿no? Rescata hasta un momento, sino quita el pecado y te declara justo, Padre. Pero para eso la demanda, o sea, se puede decir, la demanda divina, legal, era derramamiento de sangre. En cuestiones de que la sangre representa el alma del hombre, ¿no? Eso está dentro de la sustitución. También hemos visto, ¿se acuerdan en el video del corderito que trajeron? De la transferencia, pero faltaba ahí algo, ¿cuál? La sangre, ¿no? Y cuando le presentas al Dios Padre o a la Trinidad la sangre, pero la sangre tiene que ser limpia, todo eso también hablamos, ¿no? No va a ser suponiendo una sangre con leucemia, una sangre con sida, una sangre con diabetes, no va a salvar a otro, ¿no? Tiene que ser una sangre pura, limpia y sin defecto, porque el cordero también tenía que ser sin defecto, ¿no? Cuando estudias Levítico, los primeros capítulos, había una rigurosidad en el cordero, ¿no? Su patita no tenía que estar quebrada, su ojito tiene que estar, aún sus partes reproductivas también tenía que estar intacto, aún el sacerdote mismo, ¿no? Cuando vemos también el sacerdocio, no tenía que ser jorobado, no tenía que ser enano, no tenía... Por eso el Señor era perfecto en ese sentido, físicamente tenía que ser perfecto, ¿no? Y tenía que sí o sí derramar sangre porque era la demanda de la justificación. Sin derramamiento de sangre no hay justicia. Es un término legal
que puede decir un alma redime otra alma, o una sangre redime otra sangre. Ya, esa es más o menos la respuesta, hermanos, a esa pregunta. Ya. Bueno, hermanos, el día sábado continuamos con este estudio. El día sábado creo lo vamos a hacer más temprano, ya. Voy a poner ahí, les voy a indicar el horario ya nuevamente, sino que esta semana hemos estado recibiendo cursos y por eso es que se cambió el horario. Bueno, ya que no hay más preguntas, nos despedimos. Hermano Coco, Sí, y yo dígame. tengo una pregunta acerca de cuando usted estaba hablando acerca de la agonía en lo que mencionaba, que describía Lucas. Sí. Usted decía como que ahí fue el primer derramamiento Sí, de sangre, o sea que espiritualmente nuestro Señor Jesús fue muy fuerte lo que sufrió en un ataque emocional, psicológico. Las huestes de maldad estaban atacándolo ya en el Getsemaní. Entonces, como se prensa una oliva, sí estaba siendo él prensado espiritualmente en ese momento. Fue entonces, digamos que ya desde ahí estaba siendo él crucificado entonces. sí, dentro del sufrimiento, fue el primer sufrimiento, hermano. Si te das cuenta, como les dije, ¿no? ¿Cuántos se matan por una depresión? ¿Y cuántos países mueren, no? O les da, como les digo, hasta derrame cerebral, ¿no? ¿Qué es lo que ocasiona este cambio del alma, ¿no? El alma, la psicología, es que rompió los vasos capilares del Señor. Rompió de una manera, se puede decir, y tenía que derramar. En la siguiente clase les voy a traer un estudio ya tenía que derramar, y en el Antiguo Testamento tenía que derramar 7 veces por cada día que nosotros habíamos pecado. Y cada día que nosotros hemos pecado, suponiendo, ¿no? El domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, y cada día también él tenía que redimir con su sangre por cada día que habíamos pecado. Y si lo cuentas, la siguiente les voy a traer contextos bíblicos, 7 veces se ve el derramamiento de sangre de Cristo. Aún en los clavos, en las espinas, en los azotes, vamos a contarlo, ya te voy a traer, en la siguiente te voy a poner que él tenía. Ok, entonces aquí en la agonía es el primero que vemos, entonces. Exacto, el primero que vas a ver, derramamiento de sangre. Exacto, okay. Muy bien. El primer día, como que se dice, ¿no? El domingo, primer día de la semana. De ahí vamos a ver otros días, todos los días, porque él tenía que redimir aún los días. Y eso está en la ley, cuando tú lo lees. Por eso a veces leemos la parte legal de Levítico y Éxodo, y uno a veces dice, uy, qué aburrido, dice, no, ya lo lees así nomás. Pero ahora ya cuando tú llevas este curso de Cristología, ahí lo vas a entender un poco más. Claro. Vas a entender justamente para que despierte, ¿no? Tu deseo por estudiar más lo que es el Antiguo Testamento, la parte legal que él tenía que cumplir, ¿no? ¿Qué era la demanda de Dios? ¿Ya? Dios, ¿qué demandaba? Sangre. ¿Qué demandaba? Un inocente. ¿Qué demandaba? Una sustitución. Y dentro de ello, demandaba ¿quién? Un cordero. ¿Qué más demandaba? Alguien tenía que representar. ¿Quién era? El sumo sacerdote. Y ese sumo sacerdote tenía que ser santificado, ¿no? Por eso él presentaba primero por su pecado, santo a Dios, luego por todo el pueblo, ¿no? Esa era la forma. Ya hermanos, bueno, si no hay más preguntas, vamos a orar. A ver, vamos a invitar a la hermana María Elba para que nos despida con una oración. Bendito Dios. Amén. Ahí le oramos. Padre, en el nombre de Jesús, estamos reunidos por esta plataforma y te queremos dar gracias
por las clases impartidas por tu siervo. En el nombre de Jesucristo, te pido por él fuerzas, por los nuevos cursos que está llevando, que sean de bendición y provecho y también de bendición para nosotros, Señor. Gracias por usarlo como instrumento. Gracias por darnos luz y entendimiento de tus palabras a través de este curso de Cristología, porque nos has acercado más a tu persona, mi Jesús. Te queremos dar gracias, Señor. Y así, Padre, despedirnos cada uno de nosotros hasta la próxima clase. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Hermana, Dios les bendiga. Les saludamos en el amor de Dios. Hasta el día sábado. Bendito.